Dios les bendiga, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Quiero compartir hoy en este día un estudio sobre el testimonio de la verdad que nos hace libre. Esa es la que necesitamos en medio de un mundo donde hay tanto engaño. Si uno se pone a analizar en las redes sociales, en las noticias, se da cuenta que hay mucha manipulación y una verdad a media buscando un interés político, un interés de partido, no es una verdad en sí, una verdad que pueda darnos un enfoque de la realidad que vivimos. Y la gente está muy necesitada de esa verdad que libere el alma de sus prisiones, que le dé paz, que le dé comunión con Dios y con sus semejantes. Cuando nosotros analizamos el origen de la humanidad, la historia del hombre, nos damos cuenta que siempre se ha hecho un gran énfasis en la manera en que entró el pecado al mundo. Y uno siempre tiende a hablar sobre la desobediencia como causa principal, pero si nosotros nos ponemos atención a lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3 y vemos este diálogo entre la serpiente astuta y Adán y Eva, nos damos cuenta de lo que sucedió allí en ese momento. Dice textualmente la Biblia en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren la respuesta de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una mentira, una gran mentira. Eso no era lo que había dicho Dios. Más adelante, luego de consumado el acto de desobediencia, producto del engaño de la serpiente, entonces, dice el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea que cuando nosotros nos preguntamos cómo entró el pecado al mundo, nos damos cuenta que la causa principal es el engaño, es la manipulación. Es algo que distorsiona la verdad de Dios. Dios había dicho que si comían de ese árbol, el que estaba en el medio del huerto, del conocimiento de la ciencia y el bien, ciertamente morirían. Pero la serpiente le dijo que no morirían. Y ellos fueron vulnerables al engaño. La otra pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué tú y yo somos vulnerables a los engaños del padre de mentira que la Biblia identifica con Satán? ¿En qué tú y yo somos vulnerables a los engaños de este mundo? Si nosotros no podemos analizar las escrituras, nos damos cuenta que somos vulnerables para todo. Por ejemplo, algunos pasajes son muy ilustradores de esto que yo acabo de decir. Mateo 13, 22. Si tiene Biblia, por favor, sígame conmigo en este estudio. Dice Mateo 13, 22. Dice así la palabra del Señor. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que somos fácil de engañar por lo que nos ofrece el mundo, por los afanes de este mundo, por las riquezas de este mundo. Hay mucha gente que expresa de ese engaño, a veces un tanto sutil, que promueve la sociedad de consumo. Podemos leer otros pasajes también. Por ejemplo, Romanos 7:11.
Romanos 7:11 dice así la palabra del Señor. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. También podemos ser seducidos por los pecados y podemos ser engañados y nos desviamos de la verdad de Dios y nos convertimos, lo más triste, en esclavos de la mentira. Apocalipsis 2:20, otro pasaje que encontramos aquí, dice así, Apocalipsis 2:20, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, que habían problemas allí en esa iglesia. Y como había una profetisa, Jezabel, que enseñaba una doctrina falsa. También en la iglesia cristiana somos vulnerables al engaño, a las doctrinas falsas, a los falsos profetas. O sea que en los diferentes niveles de la vida nosotros podemos ser susceptibles al engaño. Nosotros podemos ser engañados de muchas maneras. Algunas maneras más evidentes, otras más sutiles. Algunas tienen que ver con lo que promueve un sistema social o una cultura, y otros también tienen que ver con nuestras propias inclinaciones del corazón. ¿Por qué es que somos tan vulnerables? ¿Por qué es que Dios nos creó así? Tan vulnerables al engaño, y mira todo lo que ha traído como consecuencia en la historia de la humanidad. Bueno, el profeta Jeremías habla acerca de esto. Dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y sin remedio. ¿Quién puede entenderlo? Jeremías 19:9. Pero el corazón no solo es el cimiento de las emociones, sino de todo lo que es la naturaleza interna del ser humano, sus pensamientos, sus emociones, su personalidad y su voluntad. Cuando la Biblia habla de corazón, tenemos que entender en ese concepto que abarca toda la totalidad de nuestra naturaleza interna. O sea que no nos podemos confiar ni siquiera de lo que nosotros a veces en un momento determinado sentimos, porque podemos ser engañados incluso por nuestros pensamientos y por nuestras emociones, de manera que no podamos percibir con claridad lo que está ocurriendo en la realidad en que tú y yo estamos viviendo. Ahora, ¿qué dice Jesús en torno al engaño, en torno a la verdad? Dice Jesús, si permanecieres en mis palabras, sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31. De acuerdo a Jesús, la verdad solo se encuentra cumpliéndola, obedeciéndola. Por eso él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, cumplir con la palabra de Dios, ser obediente a la verdad de Cristo. Eso no siempre es tan sencillo. Y muchas veces Jesús lo dijo de una manera más estricta, más clara, y los cuáqueros en ese sentido fueron muy enfáticos en siempre dar un testimonio de la verdad de Cristo, esa verdad que nos libera, esa verdad que trae paz al corazón, esa verdad que no se deja seducir por el engaño de este mundo, por las artimañas de Satanás, esa verdad que nos trae paz al corazón. Dice Jesús en el Sermón del Monte, dice, sencillamente deja que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cualquier otra cosa del mal viene. Mateo 5:37. Y en ocasiones los cuáqueros fueron llevados a los tribunales y allí tenían que declarar su verdad, dar un testimonio. Y se les obligaba a jurar, juro decir la verdad sobre la Biblia.
Y esto a ellos les molestaba mucho porque jurar en ese momento, decir la verdad y solamente la verdad, daba a entender que en otros momentos de la vida usted podía mentir. Por eso ellos, y actualmente lo usan mucho cuando van a la corte, ellos dicen afirmo decir la verdad. Suena parecido, pero tiene un sentido basado precisamente en esto que estamos estudiando en este día, en ser testigos de esa verdad. Alguien que no se deja seducir por la mentira de este engaño, alguien que no usa medias verdades para convencer a las personas, porque eso es manipulación y toda manipulación viene del padre de mentiras, que es el diablo. Alguien que cuando va a hablar habla de manera llana, clara y sencilla y dice las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, sí sí, no no, porque todo lo demás en nuestro discurso puede venir no precisamente de Dios, sino del malo si no somos claros y sinceros en lo que vamos a decir. ¿Qué pasa con las mentiras piadosas? Yo recuerdo una vez que tuve un encuentro con una cuáquera de Canadá y estábamos hablando sobre el tema de decir siempre la verdad, no solo en un momento determinado de la vida, sino en todo momento, de ser un testigo de esa verdad. Y ponía el ejemplo de que yo estaba defendiendo de que, bueno, en ciertos momentos, si uno quiere salvar la vida de otra persona, es preferible, pues, consentir con la mentira. Ponga atención a este ejemplo. Entonces sucedió que yo le dije, bueno, hay una historia de que perseguían a un judío y lo querían coger para llevarlo a un campo de concentración y probablemente lo iban a matar. Y entonces él fue a refugiarse en un convento de monjas. Allí le salió la madre superiora y ella consintió de que él se escondiera allí. Cuando llegaron las autoridades del ejército nazi, preguntaron si él estaba allí y la madre superiora dijo que no. Y a mí me pareció en aquel momento, cuando escuché la historia, que había sido una mentira para salvar la vida de un hombre y que en ese caso uno podía ser condescendiente y no decir toda la verdad. Pero la persona con la cual estaba conversando me puso a pensar y me hizo la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué hubiera pasado si ellos entran al convento, revisan todo y lo encuentran allí? Encuentran al judío escondido allí. Quizás hubieran muerto todos. ¿Era bueno o era malo decir la verdad en ese contexto? Los dejo con esa reflexión, pero esto habla muy bien claro que a veces incluso las mentiras con buena intención son buenas, pueden traer consecuencias. En la historia parecía que todo iba a quedar bien, pero pudo haber sido también con un final diferente, muy lamentable, y no solo que hubiera muerto una persona, sino quizás hubiera muerto otra. Es solo un ejemplo para que entiendan la importancia de no andar con mentirillas, con mentiras piadosas, de ser siempre fieles a la verdad, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hay algunos consejos que a veces nos pueden ayudar a superar incluso nuestro autoengaño. Porque cuando conocemos a Cristo, no solo que lo estamos conociendo a Él, no solo que estamos recibiendo la revelación de cómo es Dios y cómo obrar en este tiempo, sino que también hay un autoconocimiento de nuestras áreas más profundas, de nuestra naturaleza interna, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Por eso es importante cada día nosotros hacer una autoevaluación y decir, bueno, ¿en qué sentido y hasta qué punto he sido fiel a la verdad de Dios en un asunto determinado? Por ejemplo, en el tiempo de los cuáqueros, ellos tuvieron mucho éxito en los negocios precisamente porque no usaban medidas falsas para su comercio y para vender. Eran muy fieles en ese sentido a la verdad, de darle a cada quien lo que le correspondía, de no usar medidas falsas, porque eso proviene precisamente del engaño, de aquella historia de la caída del ser humano. Toda la persona que miente y engaña o manipula a otra persona está en una naturaleza caída y necesita ser redimida
por Cristo. Por eso cuando venimos a Jesucristo, Él nos libera de nuestro propio autoengaño y permite que esa verdad crezca en nuestros corazones. Entonces es importante que cada día nosotros aprendamos a autoevaluarnos, a tener tolerancia a veces con personas que no mienten, y también es importante que nosotros tengamos una confrontación en privado con Dios, un autoanálisis, para que Dios sea precisamente el árbitro de las cosas que decimos y hacemos y nos permita entender hasta qué punto hemos sido fieles a esa verdad. El testimonio de la verdad es un testimonio muy importante en este tiempo. Y hay algunos pensamientos, por ejemplo este de William P., sin cruz no hay corona, que habla de estas cosas. Dice: el que nos incitó a todos al mal les proveyó con un conocimiento vano y una sabiduría perniciosa la habilidad de la mentira, la equivocación, los cambios, las evasiones y las excusas. Perdieron su llaneza y sinceridad. Se hizo una serpiente torcida, enredada, sinuosa, la imagen de ese espíritu incorrecto, al que vendió su obediencia y su felicidad paradisiaca. Miren qué importante lo que nos dice William Penn, ¿verdad? Y también dice Margaret Fell, la viuda de George Fox. Dice: por lo tanto, dejad vuestro desensamble engañoso y voltead a los que os encienden y os desnuda ante el Señor Dios, y en quien no podéis esconderos. Y venid a la luz de Cristo a ser puestos en evidencia, esculcados y puestos en juicio. Por tanto, entregar el engaño en vuestras almas y todo pecado y falta de limpieza que la luz condena. Y si vuestros corazones os condenan, Dios es más grande. Por tanto, no engañéis vuestras almas, sino buscad y juzgaos a vosotros mismos, porque si no sabéis que Cristo está dentro de vosotros, sois renegados. Pero ahora tenéis tiempo. Dadle su lugar mientras todavía se llama hoy. Y George Fox decía esto: hablad la verdad, mercaderes o comerciantes y todo tipo de gente, cualquiera que seáis, en toda ocasión y en todo trato comercial, pacto y hecho, hablad con verdad, actuad en verdad y caminad en la verdad. Pues esto trae rectitud, responde al testimonio de Dios en cada uno de nosotros, permite a cada quien ver hechos y acciones que realizan y las palabras que dicen en su entorno, los trae al juicio y a la condenación. Aquí la rectitud aparece y la verdad y la equidad se levantan para actuarse y para hablarse. Son palabras de los grandes cuáqueros de aquel entonces, ¿verdad? De los principales líderes del movimiento, ¿no? Dice, creemos que cualquier desviación de esta norma tiene prejuicio contra la verdad y a la confianza entre los hombres y contra el mantenimiento de lo que es indispensable a nuestro mutuo bienestar. O sea que mentirnos unos a otros rompe los vínculos. Y a veces pasa que en las iglesias donde convivimos tantas personas con diferentes caracteres, con diferentes orígenes, es una composición tan diversa, pues surgen problemas y los evadimos. O no queremos que el problema salga a la luz. Y luego cuando estallan es peor. Por eso es tan importante ser fieles a la verdad de las cosas que están sucediendo. No importa que puedan ser conflictivas, porque cuando lo traemos a la luz de Cristo, Dios nos va a dar el discernimiento para encontrar un camino de paz, de bienestar y de bien para todos. También Efesios 4:5 nos dice algo muy importante, que quiero terminar con esto, porque podemos convertirnos en defensores de la verdad, pero no hacerlo con amor. Y eso ya es otro problema más serio todavía. Si malo es el engaño, también es malo que nosotros siempre, en defensa de la verdad, olvidemos que debemos amar a nuestros hermanos. Miren cómo dice Efesios 4, dice así, 4:15 dice, y estaba hablando en un contexto, dice, está hablando de la unidad
hasta que llevemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Seguir la verdad en amor. Eso es muy importante para que haya paz, para que haya relaciones saludables dentro de cualquier comunidad y dentro de nuestra iglesia, por supuesto, que es el tema que nos ocupe. Así que seamos fieles, esta es la invitación a esa verdad de Jesucristo, a esa verdad que hay en ti y en mí, porque esa verdad produce liberación, nos saca de nuestra esclavitud, nos libera del autoengaño, de las mentiras de Satán, de las mentiras de este mundo, de lo que promueve la cultura, y nos hace vivir una vida sencilla, una vida llana, una vida pura, una vida íntegra en lo que nosotros decimos creer. Pero además de eso, y eso es un nivel personal, a nivel de comunidad, nos permite gozar de la comunión de los hermanos, del bienestar que produce esa verdad dentro de nosotros, del discernimiento del Espíritu para encontrar esa verdad juntos y para vivir en paz. Que Dios los bendiga en este día y que pueda servirle y pueda serle muy útil esta enseñanza. Amén.